Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por atender esta conferencia de prensa. Pues el día de hoy los hemos convocado, estamos aquí la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Aram Barra, de México Unido contra la Delincuencia, Sara Snap, de la Comisión Global de Políticas de Drogas, y una servidora, porque queremos dar a conocer de manera breve los resultados de las audiencias públicas que celebramos hace unos días con motivo de la celebración de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, que se va a celebrar la próxima semana, entre el 19 y el 21 de abril de la semana que entra. Entonces, como saben, el Senado de la República hizo estas audiencias públicas con el propósito de poder construir de la mano con especialistas, activistas, expertos, académicos, legisladores, un documento que enviamos al Gobierno de la República a través de la Cancillería, a fin de que pueda aportar a la construcción de la posición que México va a sostener en el debate general de dicha asamblea el próximo martes. Entonces, bueno, como saben, a petición de México, Guatemala y Colombia, del 19 al 21 de abril, la Asamblea General llevará a cabo esta sesión especial con los 193 países miembros de las Naciones Unidas, con el objetivo de revisar la estrategia, el enfoque y el marco jurídico y político de fiscalización internacional de drogas, bajo la premisa de que es necesario ajustarlos a una realidad cada vez más desafiante, y la de que los esfuerzos por reducir la demanda y la oferta de drogas, así como las políticas de mitigación de los devastadores efectos en materia de violencia, protección de la salud y los derechos humanos, han fracasado. El 28 de marzo de 2016, en virtud de un acuerdo de la mesa directiva de este Senado de la República emitido el 1 de marzo, las comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, Salud, Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública llevamos a cabo las audiencias públicas. El propósito de las mismas fue plantear propuestas desde la perspectiva legislativa a fin de contribuir con el Ejecutivo a fijar una posición de Estado frente a una discusión internacional de la magnitud de la que tendrá lugar del 19 al 21 de abril próximos en Nueva York. La premisa esencial de este ejercicio, que reunió alrededor de 30 especialistas en la materia, tiene que ver con el posicionamiento de México ante la UNGAS 16 que consideramos que este tiene que reflejar la pluralidad de puntos de vista en el país, la evolución que el abordaje de este tema ha tenido recientemente en México y las propuestas que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, al lado de la sociedad civil, el sector académico y científico en nuestro país, han venido promoviendo. En efecto, el viernes pasado, la mesa directiva del Senado de la República envió a la secretaria de Relaciones Exteriores, la maestra Claudia Ruiz Massieu, el informe completo con conclusiones por cada uno de los 6 paneles celebrados y una declaración y posicionamiento por parte del Senado mexicano, a fin de ser considerado en el planteamiento que se efectuará por parte de México en la sesión especial. Buena parte de las conclusiones y propuestas aquí vertidas tuvieron que ver tanto con la forma de conducir el proceso diplomático y de negociación actual, como en temas, asuntos y enfoques ausentes o no totalmente incluidos en el documento final que la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena acordó el 22 de marzo pasado y que será sometido a la aprobación de los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la sesión especial de la Asamblea General. Las conclusiones principales se agruparon en 5 bloques, a saber, en primer lugar, sobre el liderazgo y responsabilidades de México; el segundo bloque, sobre la búsqueda de una estrategia equilibrada; el tercero, sobre las especificidades y las necesidades regionales; el cuarto, sobre la descriminalización de los consumidores; y el quinto, sobre la necesidad de contar con información confiable y oportuna sobre el fenómeno de las drogas. En este sentido, son 5 grandes conclusiones. En primer lugar, México debe asumir una posición de liderazgo en la sesión especial, cuidando dar prioridad en su posicionamiento internacional a la pluralidad de voces que en el país se están manifestando a favor de una transformación de fondo y sobre todo articulando el trabajo para presentar
una propuesta de reforma a las convenciones de fiscalización internacional de drogas, reconociendo los enfoques negativos, los efectos negativos de los enfoques actuales. México, en segundo lugar, México tiene que llegar a la UNGAS, impulsando tanto en el ámbito internacional como en el nacional una estrategia equilibrada, especialmente en relación con la búsqueda de un balance entre las políticas de combate al crimen organizado y la reducción del daño y la violencia, alternativas a la criminalización y protección efectiva de la salud y los derechos humanos, garantizando la disponibilidad y accesibilidad para fines médicos y científicos de determinadas drogas. En una palabra, la posición de México debe reflejar el tránsito de un esquema multilateral de prohibición centrado en aspectos de seguridad y criminalización a uno de regulación con énfasis en la salud pública y los derechos humanos. Es necesario que México articule una posición de flexibilización temporal en la interpretación de las convenciones de fiscalización de drogas conforme a las necesidades nacionales y regionales de cada Estado y poniendo particular énfasis en las problemáticas e intereses particulares de la región latinoamericana. Cuarto, México debe promover activamente el rechazo a la pena de muerte para delitos en materia de drogas a nivel internacional, la adopción del principio de proporcionalidad de la pena en los marcos normativos internacionales, nacionales y subnacionales relativos a la atención del problema mundial de las drogas, así como el examen del funcionamiento de los sistemas penitenciarios, la situación de las personas en reclusión por consumo y posesión simple de determinadas sustancias y el esquema predominante de criminalización, persecución y sanción de la que son objeto los consumidores de drogas. Y quinto, México debe promover activamente mecanismos de evaluación integral con base en información científica confiable y suficiente a través de la elaboración de nuevos indicadores con el objeto de sentar cimientos sólidos que sustenten las discusiones multilaterales de 2019. Esta discusión internacional resulta de la mayor relevancia para México, no solo como país promovente de la misma, sino como uno donde los efectos de la llamada guerra contra las drogas ha cobrado numerosas víctimas y propiciado una tragedia que en determinadas regiones del país alcanza proporciones de genuina alarma en lo que hace a homicidios, más de 80,000 desde que fue declarada la misma, de acuerdo con cifras oficiales. Desplazamientos forzados con alrededor de 1,5 millones de personas afectadas, de acuerdo con un análisis de la consultora Parametría, más de 20,000 desapariciones, de acuerdo con Human Rights Watch, y numerosos procesos de victimización relacionados con políticas de drogas, como las 300,000 personas encarceladas en el país por delitos contra la salud, de los cuales son consumidores y o narcomenudistas de bajo perfil, sin vinculación relevante con los grupos del crimen organizado, o bien el extraordinario aumento de la extorsión en el país, cuya incidencia se ha triplicado del 2005 al presente, de acuerdo con datos oficiales. Ya voy a concluir. De ahí que resulte preocupante la ausencia, según se informó recientemente, del presidente de la República en esta sesión de la Asamblea General. No solo se pierde la oportunidad de plantear un posicionamiento responsable y firme de México al más alto nivel sobre este tema, que incluya un análisis específicamente mexicano sobre sus costos sociales y los daños infligidos, sino que denota un desinterés por el proceso multilateral mismo. Esta visita a Nueva York, a diferencia de muchas otras, tiene un vínculo intrínseco con los intereses nacionales en la medida en que el presidente tendría que ir y defender nuestro punto de vista sobre un tema que ha impactado de manera tan directa sobre la sociedad, el bienestar, la seguridad y los derechos humanos de millones de mexicanos. Lamentamos esta decisión y creemos que no corresponde con el espíritu de una política exterior de responsabilidad global como la que presume el Ejecutivo. En cualquier caso, estaremos vigilantes de que las conclusiones que se plantearon y nuestro posicionamiento se retome en el que se presentará en Naciones Unidas. Muchas gracias. Le cedo ahora el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, senadora. Es muy importante destacar que este resumen que hace la senadora Laura Rojas respecto de lo que se discutió en el Senado plantea desde nuestro punto de vista 3 cuestiones que es necesario destacar. La primera tiene que ver con la posición que el presidente de la República, que reafirma de alguna manera
lo que todos los presidentes de la República han venido sustentando a partir de seguir los lineamientos de una política internacional contra las drogas dirigida desde Estados Unidos. Eso nos parece que hoy, en estos momentos, tiene que ponerse en discusión en el ámbito internacional, y por eso es muy importante que Naciones Unidas esté finalmente planteando de manera preponderante la discusión alrededor de las drogas, su penalización, su criminalización y la lucha frontal a la que se obliga por parte de algunos países, prácticamente lo digo con sus letras, de Estados Unidos, para que otros países del mundo, particularmente los de América Latina, sigan estos lineamientos. 2. Estados Unidos, como sabemos, es el país que es el mayor consumidor de distintas drogas, pero además en Estados Unidos hay una doble intención de quienes siguen a nivel federal criminalizando y quienes ya están tomando en consideración la discusión que se está dando en sus sociedades, y por lo tanto han entrado a nuevas etapas para permitir el uso particularmente de la cannabis para uso medicinal e incluso para otros usos, y por lo tanto la no criminalización en el caso particular de la cannabis. Esta decisión por parte de los estados de Estados Unidos, de algunos estados de Estados Unidos, abre la posibilidad de que en otros estados en donde todavía no se ha abierto el uso de la cannabis de manera legal, pronto seguramente encontremos este efecto dominó, de tal manera que México, como uno de los países productores, pero también consumidores, pero principalmente quiero destacar como país productor junto con otros países de América Latina, no podemos quedar de ninguna manera como espectadores a ver qué pasa en Estados Unidos, sino nosotros, al igual que han hecho los estados como California, como Colorado, como otros estados norteamericanos, nosotros también tenemos que discutir qué es lo que tenemos que hacer en función de lo que requieren, de lo que necesitamos abrir para que nuestras sociedades puedan tener mejores condiciones de vida. Ya la senadora Rojas planteó cómo se está en México criminalizando y cómo se encuentran los centros de privación de libertad con una población muy importante que está sufriendo los estragos de esta criminalización absurda, de tal manera que necesitamos abrir esta ruta de discusión en México y que las autoridades mexicanas también volteen a ver a sus sociedades. Y la tercera cuestión es que además recalcamos la importancia de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces México ya está en otra expectativa. Ya dentro del país, el Poder Judicial, la máxima sala del Poder Judicial en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, ha decidido fundar un amparo en el libre desarrollo de la personalidad. Y entonces, a partir de este principio constitucional, nosotros tenemos en nuestro país que empezar a discutir qué quiere decir, hasta dónde es el alcance de este principio constitucional libre desarrollo de la personalidad, para que podamos entender que sus alcances ni más ni menos definen que una persona adulta puede tomar las decisiones que más le convengan. Y en ese aspecto, quizás deberíamos también señalar la ruta de otros países europeos que han dejado de facto de criminalizar a quienes se considera como enfermos problemáticos. Entonces, aquí tendremos que ver tres aspectos. Yo pediría ahorita que nuestra amiga y nuestro amigo de las organizaciones de la sociedad civil especializados nos hablen de estos aspectos, pero sí creo que es necesario reafirmar que tenemos que voltear la ruta de discusión desde el punto de vista de la salud pública y, por supuesto, desde el enfoque de los derechos humanos, para que podamos tener una revisión de las estrategias que hemos seguido, absurdas, que se han comprobado en el mundo que han fracasado
y que no es la ruta seguir algo que ha fracasado, sino buscar estrategias alternativas que nos permitan ya no seguir criminalizando, ya no seguir encarcelando a quienes pueden consumir drogas, ya sea por un uso, por un abuso o porque tienen algún problema de adicción. Entonces, hay muchos aspectos importantes que se tienen que discutir, de tal manera que lo que hicimos en el Senado de la República con estas mesas van acorde además con la discusión que tenemos que dar en comisiones, junto con las organizaciones para discutir sobre los dictámenes de ya las leyes que están en comisiones, tanto la iniciativa de la senadora Cristina Díaz, que marca una ruta que nosotros creemos solamente ve una parte del problema, y las otras dos iniciativas que presentamos en el grupo parlamentario del PRD, y el caso de la del senador Roberto Gil, que son más integrales y abordan de manera mucho más seria el problema desde los aspectos integrales, para que podamos decidir a partir de lo que ya está discutiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolver la revisión de las leyes para lograr que ya no se siga criminalizando a quienes consumen. En ese sentido, es importante señalar que el tema nos preocupa, el tema nos ocupa, y tenemos que garantizar que demos realmente alternativas a nuestros países, que no sigan esta política absurda que se ha comprobado, ha fracasado, y me parece que es lo que se va a tener que discutir en el marco de Naciones Unidas, porque los países no podemos seguir siendo rehenes de algo que ya fracasó. Eso es muy importante. Es absurdo seguir estando en la dinámica obsoleta, comprobada, de que ha fracasado por parte de Estados Unidos, y que nuestros países, por X o Z razón, en algún momento tuvimos que convenir acuerdos con Estados Unidos para seguir esta ruta de criminalización del prohibicionismo, que hoy está comprobada no es por ahí. Hay que buscar, hay que discutir, quitarle los mitos a toda esta discusión y hablar de manera abierta y franca para poder definir qué es lo que les sirve mejor, qué es lo que es mejor para nuestras sociedades, y en ese sentido va esta comunicación que vamos a hacer hacia el presidente de la República con los acuerdos de estas mesas que se realizaron, convocadas por estas comisiones que ya mencionó la senadora Laura Rojas. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos ustedes. Tengo la oportunidad de hoy comentar el trabajo también en el que hemos estado participando por parte del Partido Verde Ecologista, y en lo particular también como integrante de la Comisión de Salud. Es de destacar los puntos de acuerdo, y sobre todo el que estamos convencidos que tenemos que seguir dialogando y tenemos que seguir trabajando para saber cuál va a ser nuestro posicionamiento de México ante las Naciones Unidas. Hoy más que nunca tenemos que hacer este trabajo conjunto y sobre todo ser también la voz de quienes hemos escuchado. Tenemos puntos de acuerdo en donde sabemos que la descriminalización de los consumidores y por supuesto de su uso a nivel medicinal y terapéutico, tendremos que buscar algunas alternativas para que esto pueda ser realmente un derecho que se le pueda ofrecer a los pacientes, a las personas, que puede ser una alternativa para mejorar su calidad de vida e inclusive poder disminuir alguno de los efectos que tienen algunas enfermedades, de los signos que tienen algunas enfermedades y que hoy tienen ya un resultado terapéutico. También, por supuesto, el tema
que tenemos que poner sobre la mesa es no nada más el tema de la marihuana, sino el de las drogas en lo general, en donde tendremos que abrir esta discusión para saber cuál va a ser su manejo desde la comercialización, su regulación, su producción, y si el Estado, como es una propuesta y que ha funcionado en otros países, se puede hacer cargo de él y de esa manera evitar que el narcotráfico y el que otro tipo de personas hagan uso de él y sobre todo se afecte la salud de los niños y de los adolescentes. El posicionamiento es a favor de la salud, es a favor de conservar y por supuesto privilegiar los derechos humanos de todos y cada uno, pero sobre todo también el prevenir acciones adversas de su uso si no es regulado, como hoy nos está sucediendo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por supuesto sabremos que estamos trabajando por el bien de México. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Sara Snap de la Comisión Global de Políticas de Drogas, que es un grupo de expresidentes, jefes de Estado, que desde 2011 han estado pronunciando sobre el tema de política de drogas. El empresario Richard Branson también forma parte, además del ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, que fue el secretario general de la ONU la última vez que hicieron una sesión especial sobre drogas en 1998. Hoy en día, 18 años después, estamos a las vísperas de hacer otra UNGAS y tenemos a Kofi Annan como parte de nuestro grupo hablando de que, como bien dijo la senadora Angélica Peña, que ha fracasado esta estrategia, que no ha funcionado y que tenemos que hacer algo distinto. En los últimos años, la Comisión Global ha venido acompañando el proceso de negociación en Viena, en Nueva York y en Ginebra, donde los organismos de derechos humanos también han estado creando insumos a este proceso. Desde nuestra perspectiva, las voces de la sociedad civil, de las agencias de la ONU y de muchos estados no han sido escuchados y no están reflejados en el documento final que hoy en día va a ser aprobado en Nueva York la próxima semana. Sin embargo, lo que nosotros nos hubiera gustado tener en ese documento, que creo que está muy alineado con las recomendaciones y las conclusiones de las audiencias, es poner fin a la criminalización y encarcelación de usuarios de drogas y además a los cultivadores que probablemente están en los bajos eslabones de la cadena de producción y no deben estar encarcelados, sino es que están buscando nuevos recursos para sus familias. Eliminar el uso de pena de muerte por delitos de drogas. 33 países en el mundo siguen teniendo legislación sobre pena de muerte para delitos de drogas. Esto puede ser posesión, puede ser de producción o puede ser de tránsito. Hoy en día en México, de cierta forma, tenemos un de facto pena de muerte para muchos jóvenes que han sido asesinados por la violencia. Vemos que la esperanza de vida en México ha bajado para jóvenes por la militarización y esta estrategia actual en el país. Además, México debe llevar un discurso de empoderar a la Organización Mundial de la Salud para revisar el sistema de categorización de las drogas. Hoy en día vemos muchos ejemplos de drogas que están dentro de ciertas listas, aunque no tienen los mismos riesgos que otras drogas. Además, vemos que muchas drogas o plantas o sustancias que tienen usos medicinales o terapéuticas no están siendo utilizados porque están en listas donde están muy restringidos. Además, deberíamos asegurar el tratamiento de calidad para las personas que lo necesitan, que no son todos los usuarios de drogas, sino un porcentaje muy bajo de los usuarios. También deberíamos fomentar que gobiernos pueden aplicar distintos modelos de regulación para reducir el poder del crimen organizado y maximizar la salud pública. Esto va muy en la línea de lo que hemos visto en las audiencias del 28 de marzo, además de las audiencias que hicieron desde el Congreso y el Senado en el mes de febrero. Esto vimos que hay un consenso de expertos, con algunas excepciones, de la necesidad de una regulación, de poner los derechos humanos
en el centro. Y eso lo vemos en el ejemplo de Uruguay, que ha decidido hacer una regulación de todo su mercado de cannabis, desde la producción, la distribución y el consumo. Esto significa, y ellos en los foros internacionales han llevado un discurso de que están protegiendo los derechos humanos y privilegiando sus tratados de derechos humanos arriba de sus tratados sobre control de drogas. México tiene la autoridad moral y la experiencia para poder usar este discurso y llevar un mensaje claro a la UNGAS de que aquí en México tenemos que hacer algo diferente. Todo el mundo está viendo México, porque saben que tenemos una experiencia y de las consecuencias devastadoras de esta estrategia. Una regulación permite generar mayor información sobre el mercado, nos ayuda a entender el uso y también el impacto que podría tener una regulación sobre el crimen organizado y reducir ese poder. Sin tener una regulación, el mercado sigue siendo negro, ilícito y sin la información sobre cómo proteger a usuarios y también a la sociedad en general. Necesitamos una regulación porque existen riesgos, pero también porque hoy en día lo más riesgoso en nuestra sociedad ha sido la prohibición y esta estrategia de militarización. Esto va a ser la mejor manera de cómo cuidar a los y las jóvenes. Esto también se complementa con programas de prevención y para la gran mayoría de usuarios con información sobre reducción de riesgos y daños. Sabemos que, según las Naciones Unidas, 90% de las personas que usan drogas no tienen un uso problemático y por eso deberíamos asegurar que tengan información, educación y también cierto acceso a sustancias de buena calidad. El papel de México en este proceso ha sido fundamental. Ellos han llevado un discurso, han estado luchando en contra de muchos países que están del otro lado, como es China, Pakistán, Rusia. Ellos quieren seguir con la prohibición, pero ellos a veces no han tenido las experiencias que ha tenido México. Y México debería de ir con el presidente llevando un mensaje de que somos un país progresista, que somos un país que conoce y que ha hecho un diagnóstico interno. Llevamos los 11 foros de los legisladores, además de 5 foros del gobierno federal. Si no tenemos un diagnóstico después de todos esos foros, yo no sé qué más necesitamos. Ya sabemos qué puede funcionar, ya tenemos propuestas de parte de los legisladores y ahora toca al gobierno federal y ojalá que el presidente Peña Nieto revisa su decisión de cancelar este viaje y decide ir a la UNGAS para poder llevar un mensaje claro sobre cuáles son las necesidades de México y asegurar que el papel de México sea de respetar los derechos humanos, de poner la salud pública en el centro y de promover el desarrollo para todos los mexicanos, para usuarios de drogas, para la comunidad, para los productores, para todos. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Aram Barra, de México Unido contra la Delincuencia. Organizas tu fiesta con varios años de anticipación porque dices que tienes algo que contar con emoción. Invitas a los amigos de tu cuadra y por meses te dedicas a confirmar que todos van a estar ahí. Una semana antes decides no asistir a la fiesta porque no sabes qué ponerte. Esta no es la historia de un adolescente confundido. Esto es lo que Enrique Peña Nieto ha hecho de México en el Concierto de las Naciones. En septiembre de 2012, México, Colombia y Guatemala solicitaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York adelantar la fecha de la revisión global sobre la política de drogas que se llevaría a cabo en el 2019. En su discurso, el expresidente Felipe Calderón dijo que, a pesar del gran esfuerzo de su administración para controlar al crimen organizado, y cito, el consumo de drogas ilegales en muchos países desarrollados está causando violencia y miles de muertes en los países de producción y de tránsito. Calderón no fue tímido para asegurar que lo que México venía haciendo no estaba funcionando. Hasta ahora se ha seguido un enfoque bien intencionado, dijo, pero este tiene un problema fundamental. Las enormes ganancias derivadas del mercado negro, provocado por la prohibición, han exacerbado la ambición de los criminales y han aumentado el masivo flujo de recursos hacia organizaciones criminales. El discurso de México en voz de Calderón fue categórico en una conclusión, y cito nuevamente: tal vez sea el momento de reconocer la necesidad
de explorar otras alternativas, incluyendo alternativas de mercado para resolver este problema que se ha convertido, que ha hecho de América Latina en la región más violenta del mundo. Este discurso, que obviamente es una especie de reconocimiento de un catastrófico error una vez cometido por parte del señor Calderón, sumado a los discursos de los presidentes de Colombia y de Guatemala, fue lo que convenció al Pleno de la Asamblea General de iniciar un proceso de discusión que terminaría en abril de 2016. Esto es el proceso llamado UNGAS. Pero el mundo cambió mucho desde entonces. Mientras que la administración de Peña Nieto se acomodaba en el poder, 23 estados de Estados Unidos, ya lo dijo la senadora de la Peña, aprobaron leyes de cannabis medicinal. 4 estados y la capital de Estados Unidos aprobaron modelos para uso personal. Y un país de América Latina, Uruguay, se convirtió en el primer país en el mundo en regular legalmente todo el mercado de la marihuana. Así las cosas, el cuerpo diplomático y negociador de México en Viena, en Ginebra y en Nueva York retomó todos estos elementos para hacer a la comunidad internacional reconocer que la política actual de drogas tiene, como ellos lo dijeron, daños sociales relevantes. Así lo dijo también el secretario Osorio Chong el 7 de mayo de 2015 en Nueva York. El fallo de la Suprema Corte la Suprema Corte a favor del caso Smart en noviembre del año pasado hizo apurar el paso al gobierno federal. El mismo Peña Nieto declaró ese mismo día que respetaba el fallo de la Corte, pues habría un debate sobre la mejor regulación para inhibir el consumo de drogas. Peña Nieto llegó incluso a afirmar ese mismo día, y cito, México ha promovido en foros internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, una amplia discusión para enfrentar el desafío global de las drogas. Pero entonces uno se pregunta qué pasó, por qué Peña Nieto ha decidido no acudir al debate de la próxima semana. Durante el último par de días mucho se ha especulado al respecto en la prensa, que si es porque esto quitaría atención a la COP21 en Francia, o que si es porque se movió la visita oficial del primer ministro italiano, o si es simplemente porque no tiene nada que ir a decir. Nuestra lectura desde México Unido contra la Delincuencia es que el presidente está mandando un mensaje muy claro. Peña Nieto no quiere hablar de drogas. Sirva ahora sí la metáfora del adolescente confundido. Durante los últimos 4 años, desde que se aprobó la realización de la UNGAS, alrededor de 30 jefes de estados, exsecretarios de organismos multilaterales, como ya lo dijo mi compañera Sara Snap, incluyendo al secretario general Kofi Annan, empresarios y muchas otras personalidades globales han roto el tabú y han comenzado a hablar de drogas. Sin embargo, Peña Nieto sigue sin atreverse a hablar de drogas. Su homólogo, por ejemplo, el presidente de Colombia, el presidente Santos, asistirá la próxima semana a UNGAS para asegurarse de contar la experiencia de Colombia, tanto lo bueno como lo malo. La decisión de Peña Nieto priva al mundo de la experiencia mexicana. Y nuestra experiencia no es menor, porque durante los últimos 9 años hemos sido el país que más ha llevado hasta sus últimas consecuencias el modelo de prohibición de las drogas. Y aún así, aún con la multimillonaria inversión en seguridad, en mano dura, en incautaciones y en extradición, aún así las drogas son hoy más accesibles que nunca. Peña Nieto priva a México de contar de viva voz que el modelo de prohibición está errado, es rancio y no produce resultados. Aunque los impactos negativos de esta no postura son inmediatos para la política doméstica, como ya adelantó la senadora de la Peña y la senadora Rojas, para el mundo eso significa que muchos otros países seguirán los pasos de México, sin aprender de nuestros errores. Pero con Peña Nieto o sin él, la próxima semana el mundo llegará a una importante conclusión. El día de hoy no hay un consenso global sobre cómo tratar el tema de las drogas. Es claro que no hay un consenso cuando los países pueden argumentar la flexibilización de los tratados internacionales y en este marco, como lo dijo Sara, incluir o argumentar a favor de la pena de muerte por la tenencia de drogas. Esto es,
que te maten por simple posesión de marihuana, mientras que en otros países existen mercados legales de marihuana. Pero en este caso, que no exista consenso no es necesariamente algo negativo. Que no exista consenso significa que el mundo está listo para construir un nuevo consenso. Y es justo ahí donde más le duele a México no llegar con una postura clara a la sesión especial de las Naciones Unidas. Porque nos perdemos de la posibilidad de ejercer liderazgo. Porque nos perdemos de la posibilidad de ejercer liderazgo internacional en un tema en el que lamentablemente sabemos mucho. La misión de México ante las Naciones Unidas en Nueva York dice que las Naciones Unidas son el máximo foro multilateral y el marco idóneo para acordar estrategias comunes y buscar soluciones colectivas a los problemas que aquejan a la humanidad. Sin embargo, en el caso de la política de drogas, México está negándose la oportunidad de ofrecer nuestra historia y nuestra experiencia. Nos estamos negando a la posibilidad de escuchar qué ha funcionado en otros puntos del globo. Y sobre todo porque tenemos miedo a hablar de un tema que de todas formas ya está en boca de todos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas, verdad? No sé si hay alguna pregunta. ¿Quieren preguntas? O... Sí. Vete ya. Hola, senadoras, Hola. buenos días. Mi pregunta, tengo dos preguntas. La primera es, las conclusiones de estas mesas se las van a hacer llegar al presidente Enrique Peña Nieto, aunque ya no vaya a la UNGAS. Y la otra es, ¿qué acciones podrían emprender los senadores para revertir, como dice Sara, la decisión del presidente de no ir a la sesión especial? Gracias. Bueno, sí, las conclusiones, como comenté al principio, se hicieron llegar ya al Gobierno de la República a través de la Cancillería. Independientemente de que vaya o no el presidente de la República a la UNGAS, alguien tendrá que dar la posición de México. Por lo que sabemos a través de los medios de comunicación, será la secretaria Ruiz Massieu la que dé la posición de México en el debate general de esta sesión. Y lo más importante ahora, desde mi punto de vista, es el contenido. O sea, creo que sí México está perdiendo una oportunidad, lo dije también en mi posicionamiento inicial, perdemos liderazgo, nuestra voz, se le resta potencia a nuestra voz si no va el presidente de México, sobre todo en este contexto de que fuimos nosotros quienes convocamos a la sesión. Sin embargo, más allá de eso, lo que importa es el contenido. Y sobre eso creo que nos tenemos que enfocar ahora, estar muy pendientes de cuál va a ser el discurso, insistir en que se tome en cuenta la posición del Senado a través de estas audiencias, que incluye las posiciones de las organizaciones de la sociedad civil, porque ellos participaron también en estas audiencias, y recalcar que ahora lo importante, más allá de quién lo diga, es el contenido del posicionamiento de México. Y además hay que tomar en consideración de que tenemos estas materias en las comisiones porque hay iniciativas de reformas muy importantes y por lo tanto tenemos que, junto con la Cámara de Diputados, trabajar en estas reformas, el alcance de las mismas, sobre todo porque son leyes que están inscritas a nivel federal. De tal manera que el trabajo legislativo, esperemos, no sea corto, el resultado del dictamen no sea un resultado corto, paulatino, gradual, como de repente estamos acostumbrados a hacer en algunos temas fundamentales, y que le entremos en serio al problema que estamos enfrentando en el país por falta de una revisión de una legislación que hoy a todas vistas está siendo obsoleta y sigue criminalizando a quienes se encuentran en alguna situación de portación o de venta o de uso, en este caso particular estamos hablando de la cannabis. Entendemos que la posición de los grupos parlamentarios aquí es muy importante. El caso del PRI tiene que necesariamente tomar en cuenta lo que el gobierno dice, y entonces por eso el mensaje es para el gobierno, para que el gobierno de Peña Nieto siga la dinámica de apertura de la discusión sin tapujos
como ya otros presidentes de otros países en la región están empezando ya a tomarlo en cuenta, como es el caso de Guatemala, Colombia, qué sé yo, además de las decisiones que ya tomó Uruguay. Es decir, el tema está en todos los países, no es un tema que solamente sea privativo de México, no solamente es un tema que esté abordándose de manera puntual en los estados norteamericanos, no es un asunto que apenas esté ventilando incluso en la Unión Europea, es un asunto que está siendo visto de manera global en todo el planeta. Y entonces, por lo tanto, cada país tiene que asumir su responsabilidad, y yo coincido totalmente con la senadora Laura Rojas en el sentido de que México debería tomar de manera enfática el liderazgo que ahí está, sobre todo en la región. México es visto como un líder en la región, me refiero a la región latinoamericana, y hoy no lo está haciendo. ¿Por qué? Por la presión que tiene con Estados Unidos. Eso es, así es. Está siguiendo un lineamiento de un país, de un gobierno, que tarde que temprano nos va a dejar solos. Esa es una realidad también. Y entonces me parece que lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es asumir la responsabilidad de entrar a la discusión global y tener el liderazgo que debe tener. Ojalá que eso se refleje en una disposición para discutir de manera concreta el alcance de las reformas que hoy están en comisiones y que tenemos que necesariamente dictaminar. Sería todo, senadora. Bueno, muchas gracias. No, siguiente preguntas ya. Nada más anunciar que el presidente Gil sí va a ir a la UNGAS. Está confirmado el presidente del Senado que va a atender la sesión especial. Gracias. Listo.